hechizos para romper relaciones. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una pareja y alguien le siente envidia, ni siquiera es porque quiera estar de pronto con alguno de ellos dos, sino por acabar la relación. Entonces, esa es otra tipología de amarres de amor. Hay uno que me parece que es, pues, muy duro, que es el que usan las mujeres para evitar la violencia doméstica, para que el esposo no les pegue más, para que las trate con cariño. O sea, detrás de todo esto no solamente estamos viendo el lado oscuro y egoísta de una persona, sino estamos viendo problemas de la sociedad reflejados a través de la magia. Y hay uno que me parece muy divertido, que son los hechizos discrecionales, que se usan para que las personas no se den cuenta que yo le estoy siendo infiel. Entonces yo estoy siendo infiel con alguien y entonces yo lo embobo para que esa persona no sepa que yo le estoy siendo infiel, o que si llega a haber algún trazo de que algo está pasando, pues yo me haga como el loco y ahí no pasó nada.